el Congreso está tomando decisiones en este momento, el Poder Judicial está tomando decisiones, que tomen las mejores decisiones en función de inspirar confianza a los hondureños. Ese es el puntito que nos desune, no hay confianza para nada. Bueno, Hugo, ¿qué está sucediendo ahí en la Marco Aurelio Soto? Pero antes de Hugo, me gustaría que interviniera la presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Privadas de Libertad, Delma Ordóñez. Delma, descríbame qué ocurre ahí en esa cárcel. Buenos días al licenciado Renato, al licenciado Omar, al don Hugo, mi amigo Hugo, y a la doctora. Es un placer estar aquí con ustedes. Realmente después de escuchar al licenciado Omar, se me engrifa la piel de solo pensar que si estamos en Tegucigalpa, en un colapso en los hospitales, se imagina lo que estará sucediendo en el Centro Penal de Támara, donde los privados de libertad que están con síntomas del COVID-19 no tienen un tanque de suero que les pueda ayudar a sentirse mejor de esta enfermedad. No hay un lugar especial o un hospital donde tengan el equipo necesario si alguno de estos privados de libertad se complican, como dice el licenciado Omar, que las personas hipertensas, los diabéticos, las personas que padecen del corazón, en este caso en el centro penal, todas las personas que están padeciendo de tuberculosis, de VIH, de enfermedades terminales, realmente estamos sumamente preocupados. Si estaba preocupada ayer, ahorita me siento mucho más preocupada. La situación es difícil, ya al día de hoy tenemos 6 privados de libertad que han perdido la vida. El primer privado de libertad fue una persona que padecía de tuberculosis, ¿verdad?, con los síntomas similares al COVID. La segunda persona, un privado de libertad que tenía padecimientos del corazón y murió de un paro cardíaco. La tercera persona, un privado de libertad con padecimientos de asma, con los mismos síntomas del COVID. La cuarta persona, un privado de libertad con problemas de diabetes, hipertensión, con los mismos síntomas. O sea, todas las personas, incluso ayer el último privado de libertad que tengo conocimiento que falleció, un privado de libertad de 81 años, todas estas personas que han fallecido son arriba de los 40 años y el último fue ayer un privado de libertad de 81 años con padecimientos de hipertensión, ¿verdad?, y diabetes, y realmente es doloroso ver lo que está ocurriendo en los centros penales. Nosotros como asociación de familiares hemos estado trabajando a diario, incluso yo estuve ayer en el Centro Penal de Támara, porque estamos trabajando con las autoridades del centro penal, ¿verdad?, donde se me ha autorizado el ingreso de medicamentos que hemos estado haciendo recolección. Tenemos un centro de acopio en la ciudad de San Pedro Sula y otra aquí en la ciudad de Tegucigalpa, donde recogemos los paquetes que las familiares le puedan enviar a sus privados, porque hasta el momento en el hospital había un desabastecimiento, no había acetaminofén, y las medicinas necesarias para cubrir con las enfermedades de estos privados de libertad. Realmente es preocupante la situación. Si ustedes se fijan en las imágenes, en los videos, los privados de libertad del recinto general, donde alberga casi alrededor de 4.000 personas, fueron aislados. La Iglesia Católica tuvo a bien prestar sus instalaciones y están ubicados y están siendo atendidos por personal médico y también por mismos privados de libertad que están ayudando a poder controlar y a poder ayudarle a los privados de libertad que tengan sus medicamentos a tiempo. Realmente, y no solo en el recinto, sino que también en el área de Casablanca también está este problema, y se hizo un aislamiento a una de las iglesias y donde también se están controlando a todos los privados de libertad enfermos. Pero ayer hablaba con la delegada del CONADE, la licenciada Elsie, y me decía que ellos están haciendo varias gestiones porque en el centro penal no cuentan hasta el momento con tanques de oxígeno, y se me decía que habían hecho las gestiones para poder llevar estos tanques al centro penal. Incluso
yo tengo a mi hijo, ¿verdad?, con todos esos síntomas, muy delicado de salud, y he estado pensando, digo yo, ¿qué hago para ayudar a mi hijo? Y estaba pensando y hablaba con mi familia para llevar un tanque para poder... ¿Y el tanque de oxígeno para qué, Delma? Porque mi hijo está teniendo mucha dificultad para respirar, don Renato. Ayer que estuve en el centro penal, yo no lo he podido ver a él porque yo no ingreso a las instalaciones para prevenir un contagio, pero sí llego lo más cerca que puedo hasta donde están los escáneres para entregar los medicamentos, y se me informaba que mi hijo ha estado bien delicado de salud. Pero ya en esa situación, ya su hijo debe ser sacado de ahí, porque ese no es hospital, esa iglesia no es hospital, mucho menos para tratar pacientes que requieren de una máquina respiradora. En todo caso, si su hijo está como se lo han descrito a usted, ya deberían sacarlo de la Marco Aurelio Soto y llevarlo a un hospital, si es que encuentran cupo en un hospital. En eso estemos totalmente claros. Eso es lo que nos preocupa realmente, porque imagínense que las personas que han venido a los hospitales, los privados de libertad que han venido a los hospitales, ya han venido en condiciones delicadas. Sí. En esta semana ya tenemos 6 muertos. O sea, ya estas personas han venido en estado crítico. Es razonable su preocupación. Casi ya agonizando al hospital escuela, donde han estado bajo una carpa, sentados por horas en una silla de ruedas, ¿verdad?, esperando ser atendidos. Es razonable su preocupación. Los privados de libertad tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la comunicación, son seres humanos, don Renato, y realmente el señor, las autoridades del centro penal, hemos estado trabajando en conjunto toda esta semana y hemos tratado de por lo menos a paliar un poquito estas situaciones. He conseguido a través de familiares, hemos hecho donaciones entre todos y he podido llevar un poco de tratamientos maíz para las personas que están más delicadas. Incluso mi hijo ya está tomando el tratamiento maíz. Yo hablé con él por la mañana antes de venir al programa y me decía él que ya estaba mejorando su condición de salud. Pero porque es un muchacho joven, o sea, pero imagínense las personas que están ya de la tercera edad, son personas, en el Congreso peleamos porque aprobaran los artículos 183 y 184, donde habla de la liberación de los privados de libertad vulnerables, que padecen de enfermedades de tuberculosis, de VIH, de problemas de hipertensión, de diabetes, problemas de personas de la tercera edad. Y fueron aprobados estos artículos, las reformas a estos artículos por el Congreso Nacional, pero aún no han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta. O sea, he estado suplicando, ya son más de 90 días, he estado suplicando a diario que por favor las autoridades tomen en cuenta para la liberación de estos privados. Son los que están perdiendo la vida. Si usted se fija, en esta semana todas las personas que han muerto en el centro penal de Támara son personas de la tercera edad. Realmente estamos muy preocupados. Yo entiendo que las autoridades están haciendo todo lo que se puede. Incluso ayer se me comunicaba que habían sido los privados de libertad estaban acostados en una colchoneta en el piso. Ya ayer se les dotó de 35 catres y ya ellos están durmiendo no en las mejores condiciones, porque creo que donde deberían de estar durmiendo es en una cama, pero realmente la situación es difícil. Carecemos de este tratamiento maíz porque no es un tratamiento barato, es un tratamiento caro. Entonces realmente la situación es complicada, pero no solo hablamos de los privados de libertad, porque los privados de libertad del centro penal son 7.150. Imagínense todo el personal administrativo, el personal de policías penitenciarios, los militares, el personal administrativo del centro penal. Son alrededor de 8.000 personas que están expuestas, que están ahí trabajando y están teniendo problemas. Todo el personal, no solo los privados de libertad, sino también el personal administrativo, problemas de contagio. Hay mucho personal administrativo que hasta con esta sí, muchas gracias, Delma. Hugo, tú has monitoreado, Hugo, solo permítame, Delma, solo permítame. Delma tiene apuntador para que me escuche. Ok, permítame un segundito, Delma. El presidente del CODE ha ido a monitorear esta cárcel a la que se está refiriendo la señorita Delma Ordóñez. Hugo. Buenos días, Renato. Un gusto saludarle a usted. Nosotros conocemos los 26 centros penitenciarios del país, Renato.
no nos van a venir a contar qué es lo que se padece al interior de cada uno de ellos, sus necesidades, su derecho a la salud, su derecho a un juicio justo, su derecho a todas las cosas que de una u otra siguen ayudando o siguen teniendo cada uno de esos seres humanos. El sistema penitenciario con 22,000 privados de libertad a nivel nacional. No, permítame, Hugo, permíteme. Vamos a ver. Hablemos con todos nuestros invitados que mientras alguien esté hablando, los otros no estén hablando, porque si no, interfieren y no se escucha lo que está diciendo Hugo Maldonado. Así que vamos a intentarlo de nuevo con Hugo. Específicamente en el caso de la Marco Aurelio Soto, Hugo, ¿me pudiese narrar las condiciones en que se encuentra esta gente que se supone se ha enfermado del COVID-19? Digo, sospechosa, o ya algunos casos confirmados de COVID-19. Adelante. Obviamente, licenciado Renato, obviamente que, mire, en el recinto general hay 3,850, lo que decía el licenciado Matute esta mañana. En el recinto general hay 1,000 personas padeciendo de toda la sintomología parecida al COVID, dolores de cabeza, ahí hay con temperaturas, dolor en el cuerpo, hay una preocupación a lo interno porque realmente se dice y se cree que los que están ahorita ahí y que usted vio en el video, primero, unos que están aislados en la Iglesia Católica, hay otros que están aislados en otros establecimientos de la Marco Aurelio Soto, por ejemplo. Es una preocupación enorme. Y la otra situación, usted lo señalaba, la Marco Aurelio Soto no es un hospital. De ahí se llevan ya las personas hacia el hospital del tórax o el hospital escuela. Y es una preocupación enorme, es una situación bastante delicada a pesar de los esfuerzos que se ha hecho a nivel del Instituto Nacional Penitenciario y digamos con el señor Espinosa, el coronel Espinosa, que es el director de la Marco Aurelio Soto. Creemos nosotros que realmente es una situación, esto ya se esperaba. Si se hubiese dejado la visita de los privados de libertad a la fecha, la situación fuera mucho más peor, pero la otra calamidad que hay al interior es que ahí los privados de libertad necesitan el acompañamiento, necesitan que sus familiares por lo menos envíen medicamentos básicos para ellos, porque realmente el hospitalito en la Marco Aurelio Soto es una situación muy crítica y verdaderamente nosotros creemos que no va a haber cupo para dónde llevarlos a los enfermos del COVID de la Marco Aurelio Soto, porque recuerde usted, aquí hay un doble estigma: uno, que va pegado por el COVID o infectado, y dos, es como se dice popularmente, es un delincuente y hay que tener cuidado. Mire, aquí la situación es de que debemos de tomar todos los sectores conciencia de la situación y estamos esperando que el ciudadano presidente sancione el decreto aprobado en el Congreso Nacional de la República, que se trata de la reforma al artículo 184, para ver si se puede cambiar de medida a muchos privados de libertad, que eso nos ayudaría un poco a mediar también la situación, porque si no vamos a seguir viendo esos cordones en todos los arriates y en todas las aceras de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Sí, no, y con la gente ahí lo que se necesita es garantizarles el tratamiento. Eso es lo que se necesita, garantizarles el tratamiento. Si es leve, garantizarles el tratamiento que se está utilizando, que es el maíz. Si ya entran de moderado a grave, entonces tienen que buscar un hospital. Porque tampoco no es correcto que los dejen morir ahí.
porque tienen derechos. Pueden haber cometido una falta, pero tienen derechos. Si ya están pasando de moderados a graves, si el maíz ya no les resulta, si el catracho que lleva ya la hidroxicloroquina no les está resultando, tienen que traer a esos privados de libertad para algún hospital y que los atiendan ya de otra manera. Hay que verificar, hay que monitorear eso, Hugo. Alguien tiene que ver eso, cómo están tratando a los privados de libertad, no solo en la Marco Aurelio, sino que en las otras cárceles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Sí, así Renato, es. Así. Quiero agregar algo. Sí. Por ejemplo, mire, ya son 8 los muertos a nivel nacional. En Puerto Cortés murió un privado de libertad en el hospital, en el hospital de la zona. En Santa Bárbara, un privado de libertad de la cárcel de máxima seguridad murió, supuestamente se infectó en el hospital de Santa Bárbara y fue a terminar muerto, por ejemplo, al hospital escuela. Todas estas cosas debe de ir procurándose que no te sigan dando. Sí. Yo sí creo, y yo le hago una invitación a Omar. Sé que es una persona de confianza del presidente, para que vaya y también pueda ir por lo menos a observar lo que está pasando en la Marco Aurelio Soto y el video que se vio esta mañana, y va a ver la otra situación, cómo se la están inventando los militares para poder dar medianamente la atención a los infectados. Sí. Y ahí hay un dengue terrible al interior de la Marco Aurelio Soto también, que realmente nos preocupa porque son 7.500 privados de libertad los que hay ahí, Renato. Claro, el puntito clave, Hugo, es que no dejen que se agrave el COVID-19 a los privados de libertad. Si no funcionó en la fase 1 el tratamiento maíz, si en la fase 2 también se complicó con el tratamiento catracho, que los lleven antes de que se agraven a los hospitales, porque si no va a ser una cantidad tremenda de muertos que vamos a tener ahí en los centros penales. Vamos con San Pedro Sula, la jefa del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital Regional del Norte, la doctora Sagrario Calderón. ¿Cómo está, doctora? Cuéntenos, ¿cómo evalúa lo que está pasando ahí en el departamento de Cortés? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos muy bien. Buenos días, ¿verdad? Un saludo al conductor del programa, Renato Álvarez, y a los otros panelistas. Muchas gracias, ¿verdad?, por esta invitación y dar a conocer lo que estamos realizando en el laboratorio clínico del Hospital Regional del Norte. Escucho sus preguntas que tengan al respecto. Hágame una evaluación. ¿Cómo está analizando el asunto? ¿Siente que ahí donde era el centro de la pandemia ha ido mejorando o ve usted que la cosa se va complicando ahí en el departamento de Cortés? Ok, levantemos el celular. Se están incrementando los casos, ¿verdad? Tal como lo explicaba anoche el doctor Jananía y el doctor Alan. Se han incrementado los casos, nosotros pues, ellos en la parte clínica y nosotros en la parte de laboratorio, ¿verdad? Lo podemos ver. A medida que pasan los días, pues vamos realizando muchas más pruebas, atendiendo mucho más pacientes, a tal grado que estamos en un promedio de realización de pruebas de unas 300 a 400 pruebas diarias, de las pruebas rápidas que hacemos, y de esa cantidad que hacemos diarias, hay un promedio hasta 120 positivos a través de la prueba rápida, y en su totalidad, en lo que llevamos ya desde el 4 de abril a lo que es la mediados de junio que llevamos ahora, hemos realizado un promedio de unas 3.500 pruebas rápidas, de las cuales pues considero, ¿verdad?, por el análisis que hacemos a los datos, que tenemos un 40% de positividad en esta prueba rápida, donde el anticuerpo que más se manifiesta, ¿verdad?, es la IgM, que es la que da, ¿verdad?, datos de la fase aguda. Sí considero que sí, ¿verdad?, esto va incrementando cada día más. Y, ¿verdad?, los esfuerzos que estamos haciendo a nivel institucional para poder atender esta pandemia. Sí. Bueno, doña Sagrario,
¿Qué más decirle a la gente, doña Sagrario? ¿Qué más decirle a la gente? ¿Qué más decirle a los que toman las decisiones políticas en relación a esta enfermedad? Dígamelo con toda sinceridad, como es usted. ¿Qué más decirles? Bueno, lo que se ha estado diciendo desde el inicio de la pandemia, de toda la forma de prevención que debemos de tener, ser responsables en nuestro autocuidado, ¿verdad? Porque la salud es nuestra y debemos de autocuidarnos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Llamar a la población que se mantenga, ¿verdad? En sus casas. Si no tienen que realizar nada extraordinario fuera de su casa, pues no hacerlo, porque luego, ¿verdad? Se contagian y nuestros hospitales, pienso yo que sí, se está dando todo el esfuerzo máximo para poder dar respuesta a en este caso, a la población hondureña, en nuestro caso, a los derechohabientes, que sí, aquí el Seguro Social ha hecho un enorme esfuerzo por instalar, ¿verdad?, todos los centros de atención. Nosotros como laboratorio clínico también, que tenemos también los insumos, el recurso humano necesario, ¿verdad?, para poder atender, porque nosotros aquí también en el laboratorio damos una atención de 24 horas del día en la atención de esta prueba que estamos aplicando, y nosotros vemos que cada día más ya no hacemos 350 diarias, sino 400, y así sucesivamente se está incrementando las largas filas de personas que vienen en busca, ¿verdad?, de la atención médica aquí al Seguro Social, y verdaderamente tenemos que tomar conciencia cada uno de nosotros en nuestra población para poder contribuir a disminuir los casos, ¿verdad?, de esta pandemia, porque verdaderamente los esfuerzos son grandes, pero si nosotros mismos no tomamos conciencia de esto, repito, no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Va a ser siempre esa curva, pues no la vamos a poder llegar a aplanar como se debería de ser. Muchas gracias, doña Sagrario, por esta primera intervención. Permítame ir a una pausa comercial y luego vamos a retornar porque